Muchas gracias, disculpe. Para nosotros es un gusto estar aquí hoy con ustedes y poderles presentar esto. Y la verdad es que primero quisiera iniciar con una pregunta y tal vez moviendo algunos de sus recuerdos. ¿Les ha pasado que entran a algún proyecto de desarrollo, está todo súper bien, tienen que entregar las características, tienen que entregar features y de repente, bueno, ok, van dándose un poco de bloqueos, pero es posible continuar? Pero llega un punto en que se paran en medio y dicen, ¿saben qué? Esto está como que complicado, creo que hay que volver a hacerlo desde cero. Así es, Ivo. Y es que en muchas de las ocasiones nos ha pasado y hemos vivido este tipo de situaciones, donde hasta lo más simple representa un gran desafío. Y es que mantener este tipo de aplicaciones, darles mantenimiento, es un poco tedioso, lento y a veces se vuelve difícil para los desarrolladores. Teniendo por un lado la evolución de las herramientas y por otro la evolución del negocio, ambos creciendo a ritmos acelerados, más temprano que tarde hacen que nuestros trabajos queden desactualizados. El uso de X o Y herramienta llega a un punto en que impide y hasta limita el uso de nuevas herramientas, lo que termina mermando en la eficiencia ideal que como equipo quisiéramos alcanzar. Y es así que en el afán de ir al ritmo de la evolución de la tecnología y de las herramientas, buscamos actualizar fragmentos de código y vamos dejando por ahí código repetido, código duplicado, el nuevo y el antiguo, porque desechar por completo el antiguo también se vuelve difícil por el fuerte acoplamiento que existe. Y estoy segura, como les decía, que varios de nosotros hemos pasado por una situación similar, donde las tareas indispensables, como por ejemplo los test, ya se vuelven difíciles de abordar. Y toda esta situación se resume en que al final de cuentas tenemos un código inmantenible. Y les cuento algo que me pasa personalmente cuando vivo este tipo de situaciones y recibo una tarea que la siento pesada incluso antes de iniciarla y ya se genera en mí una resistencia y desde el inicio ya siento un bloqueo. Y bueno, le queremos contar un poco de nuestra experiencia y lo que nos ha tocado, bueno, lo que nos tocó vivir. Nosotros teníamos como cliente una startup de un crecimiento exponencial que le había ido muy bien, empezó en el 2018 y a la fecha, cuando nosotros tomamos el proyecto, habían crecido muchísimo, lo cual los llevó a hacer muchos cambios en poco tiempo. Pero hay que recordar que seguía siendo una startup. Era un equipo pequeño aún, su equipo técnico tenía que hacerse cargo de muchas cosas dentro de la empresa, ¿no? Tenían no solamente que ver las nuevas actualizaciones para la aplicación, sino que también tenían que enfocarse en el backend, tenían que hacer cosas de seguridad. Era un equipo, la verdad, sábelo todo. Entonces, y esta es la realidad de muchas startups, ¿no? Son empresas que empiezan así, pero que les va muy bien y necesitan crecer a pasos agigantados porque así lo exige el producto y el mercado. Así es, Ivo. Esta experiencia trataba, como les decía Ivo, de una startup que tenía un producto bastante innovador y apetecido por su mercado. Este producto estaba soportado por algunas soluciones tecnológicas que atendían varios frentes del negocio. Una de estas soluciones tecnológicas se trataba de una aplicación móvil. Esta aplicación móvil era justamente donde nosotros estábamos prestando nuestro contingente como consultores. Y es que en una startup los recursos por lo general siempre son limitados y las necesidades son apremiantes. Y es así que la app tuvo que crecer a ritmos acelerados a la par del negocio. Pero creció tan aceleradamente, pero ¿a qué precio? Al precio de dejar atrás todas las buenas prácticas que a nosotros como equipo técnico nos aumenta la posibilidad de poder tener un entorno que sea mantenible en el tiempo. Y es así que cuando nosotros llegamos como consultores a trabajar con este cliente, los primeros dolores que salieron a la vista fueron estos. Pues, el cliente se quejaba de que tenía
el equipo técnico se quejaba de que un pequeño cambio les representaba un gran esfuerzo y que tenían por ahí una cola de dependencias desactualizadas, que no podía hacer nada porque si tocaba alguna cosa todo se rompía. Y por otro lado también tenía a su usuario final, que se quejaba de una aplicación que tenía un lento desempeño y también de errores y comportamientos inesperados que se daban en esta aplicación. Entonces, como consultores nosotros nos preguntábamos qué opciones tenemos para poder de alguna forma subsanar todos estos dolores que tenía el cliente. Y obviamente lo primero que se nos venía a la cabeza era borrón y cuenta nueva, empezar todo desde cero. Pero esto lamentablemente no era viable. Y no era viable porque a ese día la aplicación había crecido muchísimo y volverla a construir representaba algo costoso, incluso para una empresa que hubiese tenido los recursos, mucho más para una empresa como esta que se trataba de una startup. Además, el contrato que nosotros teníamos era por muy corto tiempo e íbamos a dejar iniciado un trabajo que el cliente no iba a poder continuar porque tenía que seguir entregando valor para soportar al negocio que lo demandaba diariamente. Es entonces que tuvimos que explorar otras soluciones y soluciones como, por ejemplo, la modularización de aplicaciones, que muchas empresas con base en su experiencia nos relataban y entonces nosotros pensamos que esta podría ser una luz en el camino. ¿Por qué? Porque estas empresas decían que la modularización les había aportado en varios aspectos. Les había ayudado a migrar incrementalmente, a evolucionar tanto en características nuevas como a actualizar las características existentes que ya tenían, lo que les permitía seguir entregando valor con una cadencia regular. Les había también ayudado a tener un equipo más eficiente. El caso de una empresa contaba que decidieron por generar un componente generador de componentes. Y este componente era conocido por todo el equipo y usado por todo el equipo. ¿Y qué hacía? Pues eso, generar componentes que ya tenían una composición y una configuración inicial, que ya contemplaba unas capabilities que eran comunes para todos los módulos, como por ejemplo las analíticas, el log, los test. Entonces el desarrollador no se veía en la necesidad de crear estas capabilities desde cero. Y eso también les aportaba en estandarización porque utilizaban las mismas herramientas, la misma configuración y también les ayudaba a influenciar a que siempre se usen las tecnologías actuales. También les aportaba mucho el hecho de reducir el scope, ya que al lidiar con menos código a la vez lograban ser un poco más eficientes, incluso en la detección de errores, ya que no comenzaban a nivel de app completa, sino únicamente a nivel del módulo. Y algo muy importante que queremos recordar es que en la tecnología no siempre todo es tecnología, no siempre es saber qué framework voy a usar, cuál es mi base de datos, cuál es el backend que voy a usar, sino que hay que hablar sobre la cultura del equipo y la comunicación. Así que, dando el contexto y el background que le dimos del negocio, más lo que realmente podíamos, al alcance que podíamos apoyarlo y cómo ellos tenían o podían crecer dadas sus circunstancias, decimos cuál es nuestra propuesta, qué era lo que nosotros le podíamos ofrecer. Así que ellos tenían una aplicación en React Native, básicamente era un monolito, todo lo tenían ahí y por eso era muy complicado hacer cambios, todo estaba acoplado, todo era muy unido, todo estaba tan ligado entre sí que un pequeño cambio significaba un gran esfuerzo para el equipo. Así que como nosotros les ayudábamos a tener esa independencia, sin embargo teníamos que mantener la comunicación en el equipo, porque recuerden, era un equipo pequeño, así que tenían que todos saber de todo, ¿no? En ese momento, al menos para ese contexto. Así que lo primero lo solucionamos
sobre la independencia lo solucionamos con la propuesta de hacer paquetes NPM, porque así podíamos separar por features las características de la aplicación. Entonces podríamos, como un ejemplo, podríamos separar el login, podríamos separar tal vez algo del carrito, podríamos separar productos que solamente estén ligados hacia una característica específica, ¿no? Ahora, ya tenemos, digamos, lo que vamos a hacer paquetes NPM, pero ¿cómo lo hacemos? Porque todavía nos falta lo de la comunicación, ¿cómo resolvemos esa parte? Así que teníamos dos opciones, teníamos hacer un monorepo o hacerlo en multirepo. Y un poco repasando qué es un monorepo y un multirepo, básicamente el monorepo es tener varios proyectos relacionados entre sí en un mismo repositorio de Git. Relacionados entre sí, más no totalmente dependientes. Estos pueden ser exportados o creados artefactos de manera independiente, pero digamos van a tener algún tipo de relación entre ellos. Y multirepo pues es lo que generalmente hacemos cuando iniciamos un proyecto, que iniciamos un nuevo repositorio Git. Nos decidimos por el monorepo. ¿Por qué? Porque bueno, nos daba algunos beneficios, entre ellos que el manejo de dependencias era un poco más simple, era una sola fuente de la verdad, así que todo el equipo iba a ver lo mismo. En la consistencia se podrían limitar o dar los mismos estilos de codificación, los mismos frameworks, las mismas formas de testeo. Vamos a tener un CI y un CD unificado. El proceso de construcción de artefactos va a ser también unificado y vamos a tener un timeline compartido. Es decir, todos vamos a ver el mismo repositorio y todo el mundo va a sentir la responsabilidad de estar actualizados con el mismo. Sin embargo, también se podrían, y vimos que habían algunas cosas que nos podrían jugar en contra con el monorepo, que se dice que tiene un mal desempeño, que puede ser muy difícil de escalar, que la curva de aprendizaje puede ser complicado para nuevos usuarios porque setear un monorepo tal vez no es lo más fácil del mundo, que la rama principal puede ser dañada porque al trabajar varios equipos en el mismo repositorio y haber varios merge, puede existir este tipo de errores y que se dañe la rama principal, y también se pueden manejar grandes volúmenes de data. Sin embargo, ¿por qué si hay estas complicaciones, por qué nos decidimos para este proyecto y para específicamente este cliente en un monorepo? Porque la idea no era tener varios productos de diferentes categorías, por decirlo así, en el monorepo. Todos iban a ser paquetes NPM, todos iban a tener la misma forma de construcción, todos iban a pasar por el mismo pipeline, sin, por ejemplo, no sé, a lo mejor otros monorepos tienen en sí el backend, también tienen la aplicación, nosotros no. Lo único que iba a estar en este monorepo iban a ser los paquetes NPM que iban a funcionar como dependencia de la aplicación principal. Entonces, por eso decidimos que este enfoque podría funcionar para este caso. Entonces, pero igual siguen habiendo esos inconvenientes. Entonces, ¿cómo los resolvemos? Con buenas prácticas ayudadas de herramientas. Lo primero es que con el equipo que se conformaba aún era posible tener una práctica para poder en fases iniciales setear el estilo de la codificación, los frameworks y prácticas de testeo. Había que trabajar con ramas pequeñas y adoptar el Tron-Based Development, actualizar todas las dependencias a la vez y aprender a cómo construir los paquetes de manera independiente. Estos dos últimos puntos nos ayudamos con herramientas sobre todo. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos mal desempeño y curva de aprendizaje. Aquí hay como un grupito en realidad. Por ejemplo, tenemos bot, base, LBO que nos sirven para construir los paquetes. Y una cosa es que decimos, ok, Google, Uber, utilizan monorepos, pero son gigantes, ellos tienen recursos, ellos incluso pueden hacer sus propias herramientas y pueden saltarse todas estas complicaciones, pero como yo, que a lo mejor quiero practicar, o como yo, que soy una startup, lo hago. Bueno, pues existen las herramientas y gracias al cielo están ahí y nos pueden ayudar, incluso algunas son liberadas por estas grandes empresas.
Tenemos cosas como Lerna o como NX que nos sirven para setear una sola vez el manejo del monorepo, y ya luego de eso es, digamos, un solo seteo, y luego con eso se pueden seguir creando los proyectos internos. La rama principal dañada se puede, digamos, manejar de cierta manera con Trunk-Based Development y con Merge Queues, y los grandes volúmenes de datos también se puede manejar con cosas como Shallow Clones. Ahora sí, a lo mejor queremos practicar o a lo mejor saber cómo iniciar un proyecto así, y analizando todo lo que va a llevar su proyecto, ustedes consideran que monorepo tal vez es una forma de que puedan manejarlo. Aquí hay como 3 cosas básicas que necesitamos. NX, por ejemplo, para manejar y publicar los paquetes. También hace mucho tiempo era conocido Lerna con Yarn Spaces. Por un tiempo Lerna se decía desactualizado. Hace un mes el equipo de NX tomó Lerna, entonces aún se puede, digamos, utilizar Lerna, ¿no? Ya no está desactualizado. PlugJS, por ejemplo, nos sirve para generar código base de cada paquete. Esta herramienta lo que nos ayuda es como un tipo de wizard. Tenemos archivos configurados de una manera básica que se pueden formar o que se pueden unir para poder hacer, digamos, lo más básico que tú necesitarías para un paquete. Y por último, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros utilizamos React Native Vault Builder para generar los artefactos y para construirlos. Entonces, en conjunto, esto nos nos puede permitir iniciar con algo como este tipo de monorepos. Gracias, Ivo. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación en este punto, el equipo ya sabía que quería adoptar el enfoque de la modularización y que quería tener sus módulos dentro de un monorepo. Entonces, ahora lo que nos preguntábamos es cómo vamos a construir nuestros módulos, bajo qué principios los vamos a desarrollar para seguir mitigando todos estos dolores que tenía el cliente y para no volver a morir en el intento. Entonces, primero nos preguntamos qué es lo que queremos conseguir. Pues queremos ahorrarnos todos esos dolores de cabeza de las cosas que mencionábamos al inicio. Queremos tener unos módulos independientes, testeables, reutilizables. Queremos alcanzar la gloria de todos los devs, tener unos artefactos mantenibles en el tiempo. ¿Y qué nos ayuda a conseguir eso? Nos ayuda unos buenos cimientos. Y eso justamente es de lo que nos hablan las arquitecturas limpias, de separar responsabilidades mediante capas y definir la dependencia entre ellas. Y es que nuestra industria a lo largo del tiempo ha venido desarrollando y ha venido evolucionando conceptos que giran en torno a un principio que es muy conocido, que es el divide y vencerás. Empezamos dividiendo nuestras aplicaciones en capas de datos, de lógica de negocio, de UI, e incluso lo que hablamos hace un momento de dividir nuestra aplicación en módulos. Y ha ido evolucionando todos estos conceptos en prácticas, en buenas prácticas y en arquitecturas que nos ayudan a acercarnos a este objetivo. La verdad, información de esto está ahora por todo lado, incluso son temas de libros y de publicaciones desde hace mucho tiempo. Y dentro de estos enfoques podemos encontrar la misma Clean Architecture, la arquitectura de tipo cebolla, el patrón de puertos y adaptadores, que es algo muy pegado a lo que dice la arquitectura hexagonal, que es lo que en consenso con el cliente quisimos adoptar dentro de nuestro equipo. Y es que la arquitectura hexagonal nos invita a repensar nuestra aplicación como un CLI que funciona independiente de una interfaz y de una base de datos. Ahora, cuando escuchamos nosotros arquitectura hexagonal, se nos viene a la cabeza que tiene algo que ver con los 6 lados, pero no. El hexágono es meramente una representación gráfica y lo que quiere indicar es que cada lado puede representar una interacción con un módulo externo, con un módulo que quiera comunicarse con nuestra aplicación.
Y como todas las arquitecturas limpias, lo que busca es separar la aplicación en responsabilidades mediante capas. Y por eso nos sugiere tener las capas de dominio, aplicación y framework. Bajo este enfoque nos ayuda a pensar en una aplicación completamente desacoplada que a futuro nos permita cada capa que evolucione aisladamente del resto. Adicionalmente, el tener separada nuestra aplicación en responsabilidades, posteriormente nos va a ayudar en lo que es la reutilización de código. También la arquitectura hexagonal propone que la dependencia sea unidireccional, desde afuera hacia adentro, y que la comunicación esté dada por contratos específicos, definiendo puertos y adaptadores. Puertos que son la definición de interfaces con un comportamiento, y los adaptadores que vienen a ser la implementación de esas interfaces para la comunicación de capas externas. Entonces, una capa interna define un comportamiento a través de una interfaz, y una capa externa que quiere comunicarse con esta capa interna hace la implementación de esta interfaz y con eso logra la comunicación con esta capa interna sin que ésta conozca del origen de la comunicación. Adicionalmente, tendríamos que conocer qué es lo que va en cada capa. Pues no hay una fórmula mágica que nos diga qué va y en dónde, sino lo que dice la teoría. Y la teoría dice que en la capa de dominio va a ir la lógica de nuestro negocio. Es lo que nos hace diferentes del resto de las aplicaciones. Aquí van a ir las entidades y los casos de uso, que es la forma de interactuar de nuestra aplicación. Y también va a ir definido cómo la capa de dominio quiere que las capas externas se comuniquen con ella. En la capa de aplicación hace como el rol de un traductor entre la capa de framework y la capa de dominio, ya que adapta las solicitudes que llegan o las respuestas que llegan desde la capa de framework hacia algo entendible por la capa de dominio. También acá se orquesta el uso de las entidades de negocio. Finalmente, la capa de framework, que es la capa más externa, esta contiene código que usa nuestra aplicación, pero que no es nuestra aplicación en sí. Son tareas que ayudan a la capa de negocio a cumplir con una regla de negocio. Aquí, por lo general, va lo que es código de terceros, de librerías, frameworks, etc. Ahora, bueno, esa es toda la teoría, pero llevarla a la práctica ya es otro cuento, que bueno, en lo personal a mí se me hizo bastante difícil y bastante abstracto, pero creo que con la práctica y con ejercitar al cerebro en hacer esas distinciones del proceso, luego se debe volver un poco más orgánico, o al menos eso creo. Y ahora entonces, con todos estos conceptos, ¿cómo aplicamos todo esto en el proyecto que estamos enfrentando ahora? Como les decía, nuestro foco era una aplicación móvil, específicamente el frontend de una aplicación móvil. Pero este frontend tenía una particularidad. No era únicamente CSS y HTML. Este frontend tenía cierta lógica de negocio que era específica para la plataforma móvil. Entonces, por eso creímos que la arquitectura hexagonal hacía un buen fit con el proyecto que nosotros estábamos enfrentando. Entonces, ¿qué priorizar en el frontend dado que queremos utilizar arquitectura hexagonal? ¿Cómo cumplimos con todas estas reglas de separación de responsabilidades, de dependencia unidireccional, de desacoplamiento para que las capas evolucionen aisladamente? Pues nosotros vimos importantes tres aspectos: proteger nuestro dominio, mitigar el impacto por la evolución de dependencias y lo más importante, que era desacoplar. ¿Cómo protegemos nuestro dominio? Con una capa anticorrupción, que justamente era el rol de la capa de aplicación.
que servía como un traductor entre la capa de framework y la capa de dominio. Acá tenemos un ejemplo bastante didáctico donde el dominio define una entidad que es el producto con sus atributos, y en el framework se tiene lo que sería una respuesta de un endpoint, por ejemplo, y la capa de aplicación es quien traduce lo que recibe del framework a algo que entienda el dominio y que sea capaz de manejar y poder seguir ejecutando todas las reglas del negocio. ¿Cómo mitigamos el impacto por la evolución de dependencias? Con wrappers. Los wrappers son básicamente envolver código de terceros o librerías en código nuestro y que sea nuestro código el que sea llamado a lo largo de la aplicación. ¿Para qué? Para que cuando sintamos la necesidad de evolucionar estas librerías, vayamos a un único lugar donde podamos hacer todos estos cambios sin que el trabajo resulte tan engorroso. Y por último, ¿cómo desacoplamos? Pues con el uso de contratos, de interfaces, de puertos y adaptadores. Aquí vemos en este ejemplo cómo en el dominio definimos un contrato de comunicación, un puerto de entrada, donde se define la interfaz con su comportamiento, pero es la capa de framework quien implementa esta interfaz en una tecnología en específico, para que después de esto sea suministrado al dominio a través de inyección de dependencias para tener totalmente un desacoplamiento. Y bueno, con todos estos conceptos, con este enfoque de modularización de aplicaciones, con las bondades que nos representaba utilizar el monorepo, dada el contexto del proyecto que enfrentábamos y con todos los lineamientos que nos daba la arquitectura hexagonal, fue como fuimos abordando esta situación. Y al principio un poco caótica, con baches, pero que con el equipo lo fuimos solventando, y al cabo de unos meses logramos un poco sacar el barco a flote, ¿no? Los resultados que entregamos a nuestro cliente fueron 2 módulos de features nuevas que están completamente operando a día de hoy. También hicimos el ejercicio de utilizar un módulo dentro de otro módulo como dependencia, y entre otros resultados que Ivo les puede contar con un poco más de detalle. Sí, bueno, también recordemos, este fue un proyecto en el que se dio paso y que se habilitaba al equipo interno para poder hacer esta modernización. Entonces, adicional a los nuevos módulos, teníamos también que habilitar algo para que ellos empiecen a cambiar lo que ya estaba a algo nuevo, ¿no? Así que hicimos una feature existente como un módulo adicional. Adicional, también tuvimos un pipeline que detectaba solo los cambios de los paquetes que habían cambiado, así que no se hacía la construcción de todos los módulos, y cada vez que se debía publicar un módulo se tenía que hacer la construcción. Solamente era específico para ese que había cambiado, así que los tiempos de construcción no eran muchos y estaba prácticamente rápido, casi al instante, la publicación de un módulo para poder ser utilizado en la aplicación. Como conclusión, tenemos que la integración entre los módulos que creamos y la aplicación fue exitosa. Al día de hoy, como dice Tati, se publicó una nueva versión, está funcionando, está en las tiendas. Así es, y fue nuestra experiencia con esta startup. Fue una experiencia gratificante porque pudimos habilitar a este cliente a dar ese salto de tener una aplicación que contenía todo a ahora tener una aplicación que está conviviendo con funcionalidades que están construidas dentro de los módulos. Y el usuario final del cliente a día de hoy está usando eso, ¿no? Una aplicación que está conviviendo con las dos cosas. Y bueno, esta fue nuestra experiencia y esto es lo que les quisimos venir a contar el día de hoy en esta tarde. Les agradecemos mucho por su atención.
Muchas gracias. También agradecemos mucho si nos pueden ayudar con su feedback y dejamos nuestros contactos para cualquier duda, sugerencia, consulta. Gracias, un placer. Gracias.